Muy buenas a todos, cada vez queda menos para que comience la liga y en el vídeo de hoy haré un pequeño balance de la plantilla del Real Oviedo, donde tiene que reforzarse el Real Oviedo desde mi punto de vista, viendo las altas que se han producido y las bajas, los jugadores que han dejado ya el conjunto asturiano. Empezamos. Pues hasta el momento el Real Oviedo ha realizado 3 fichajes: Salomón Rondón, Alberto Reina y Brandon Domínguez, 3 futbolistas que son jugadores diferentes, cada uno con sus cualidades, futbolistas como Salomón Rondón que han jugado en su día en la élite o no en la élite, pero sí en clubes que han estado peleando por grandes cosas, el Málaga ese que se clasificó a la Champions League, un Alberto Reina que viene a hacer un temporadón con el Mirandés y un Brandon Domínguez que es un jugador más desconocido y que era importante en Hungría, en la liga húngara. 3 fichajes que todavía pues no acaban de generar unas expectativas muy altas, pero que hay la ilusión de que el Real Oviedo puede hacer un buen año. Y para hacer un buen año es crucial contar con buenos jugadores y tener una plantilla amplia, numerosa y tener fondo de armario. Un Real Oviedo que en esta temporada o en este mercado ya se han producido bastantes bajas. En estas últimas semanas se han confirmado la marcha, por ejemplo, de César de la Hoz, que se desvincula del Real Oviedo. Había esa opción de llegar los dos a un pacto y renunciar a ese año que le quedaba en el contrato a César de la Hoz, al futbolista andaluz me parece que es. Bastantes equipos de segunda le quieren, pero bueno, no nos vamos a centrar en eso. Seas Moyano también se ha desvinculado. Bueno, hay varios jugadores de la plantilla del Real Oviedo que ya se han marchado en estas últimas semanas del conjunto asturiano. En el vídeo de hoy vamos a ir línea por línea y no me enrollo más, así que empezamos por la portería. A día de hoy el Real Oviedo tiene como guardameta a Sarunes Escandel y luego al portero del Vetusta. Quentin Brad ha dejado el Real Oviedo, acaba contrato y se marcha a la Liga de Francia. Ya se ha hecho oficial su fichaje por el equipo francés y está clarísimo que el Real Oviedo debe ir a por un portero, ya sea para ser el suplente de Aarón o para ser incluso titular. Han sonado varios nombres, tenéis un vídeo que subí hace unos días hablando de rumores, donde hay suelto varios nombres. En estos últimos días se ha hablado de un guardameta, no me acuerdo quién, sí, del portero del Sevilla, el suplente, un guardameta que en su día estuvo en el Huesca y que en el Huesca fue bastante importante. Veremos qué es lo que hace el Real Oviedo en esta demarcación, porque al final Aarón viene a hacer una gran campaña y no es fácil sentarle en el banquillo después de un año como este último, donde Aarón ha sido pues fundamental, ¿no?, en este proyecto donde el Oviedo ha logrado el ascenso a la primera división. Desde mi punto de vista, bueno, si surge una opción interesante y que pueda a lo mejor destronar, ¿no?, a Aarón Escandel, pues a lo mejor hay que lanzarse, ya se verá, pero sí o sí hay que ir a por un portero, suplente o titular. El Real Oviedo creo que no debe priorizar esta posición, y cuando digo priorizar me refiero a que no debe poner toda la carne en el asador por hacerse con un buen portero, ¿no? Es verdad que si surge una opción muy interesante, como en su día sonó Leo Román, de que puede venir a Oviedo, pues a lo mejor sí que lanzarte, ¿no? Pero al final creo que hay posiciones que deben ser prioritarias, porque da la sensación de que el Real Oviedo puede tener más o menos cubierta esa posición de la portería. Pasamos ahora al lateral derecho, donde el Real Oviedo a día de hoy cuenta con 3 jugadores: Nacho Vidal, Lucas Ahijado y Álvaro Lemos. En el caso de Nacho Vidal, continuará una temporada más. Lucas Ahijado acaba de renovar. Álvaro Lemos sigue con esa lesión. Ya en cuanto acabe contrato, lo normal es que se desvincule del Real Oviedo. El Oviedo le renovó ese contrato pues como gesto, ¿no?, de generosidad, siendo pues habiendo deportividad, ¿no?, en ese gesto, un gesto de nobleza por parte del conjunto asturiano, ¿no?, para que el jugador pues esté más tranquilo durante este tiempo de inactividad. Pero lo normal es que Álvaro Lemos deje el Real Oviedo en cuanto se recupere. Para mí el Real Oviedo necesita aquí otro jugador, porque, a ver, sí, lo normal es que Nacho Vidal sea el titular. Tengo dudas con Lucas Ahijado, es cierto que acabó más o menos bien el año, pero poneros en el caso de que Nacho Vidal se lesione. ¿Vas a tirar toda la temporada con Lucas Ahijado?
te la estás jugando. Yo creo que hay que ir a por un lateral más o menos de garantías. Es cierto que ahí también podríamos incluir a Oyer luego, pero yo creo que hay que ir a por un lateral derecho puro, que no sea pues una ficha o que no tengas que pagar una gran cantidad por él, y que sea pues un buen suplente, incluso para salir en segundas partes, para dar un poquito más de energía a esa banda. Por ejemplo, una opción que sería buena, la de Viti. Pero Viti se va a quedar en Las Palmas, va a ser muy difícil sacarle de ahí. Es una pena, ¿no? Que no pueda estar en el Oviedo. Es una pena porque podría encajar en este rol, ¿no? Además, también jugando como extremo, pues podría hacer de revulsivo. Nacho Vidal es el lateral, el que debe ser el lateral derecho titular. Habrá que verle también en primera, pero yo confío en él. Y yo creo que el Oviedo tiene que lanzarse a por un lateral derecho. Y ha sorprendido la renovación de Lucas Aijado. Porque si te lo dicen a principios de año o cuando estaba Javier Calleja, no te lo crees. Que Lucas Aijado sigue en el Oviedo a pesar de que estemos en primera. Pasamos ahora al lateral izquierdo, Raín y Pomares. Aquí es obvio que el Real Oviedo tiene que reforzarse sí o sí. Aquí está más claro que en la posición de lateral derecho. Porque hay que ver a Raín, a lo mejor todavía está verde para la primera división. Ya le costó no adaptarse a la segunda división. Pues imaginaros a la primera. Es cierto que en estos últimos meses ha dado un paso muy grande este jugador africano, siendo un futbolista muy útil para Veljko Paunovic y aportándole bastantes cosas al Real Oviedo por ese flanco izquierdo. Pero yo creo que aquí el Real Oviedo necesita reforzarse. Primero porque Pomares deja dudas para primera división. Creo que se le queda grande, bastante grande esta categoría al jugador del Real Oviedo. Lo normal es que Carlos Pomares salga del Real Oviedo. Probablemente en la banda derecha, en el lateral derecho, veamos que el Real Oviedo, si finalmente se decanta por ir a por un lateral derecho, veamos a 3 laterales en esa demarcación. Creo que sería muy raro también ver 3 laterales izquierdos, ¿no? Con 2 te tiene que dar, sabiendo además que a una mala siempre está pues la opción de meter a un central como lateral. Pomares lo normal es que salga del Real Oviedo. Se ha hablado en estos últimos días de una cesión de Raín. Yo esto no lo entiendo. Raín tiene que quedarse. Hay que apostar por este jugador africano. A lo mejor no para ser titular, pero que vaya cogiendo experiencia, le vas dando más minutos y va a ir creciendo como futbolista. Pues habló en su día de Tagliafico. Creo que era un rol que podía encajar muy bien con Raín, complementarios. Al final juntas la experiencia con la juventud, ¿no?, de Raín, con la inexperiencia del futbolista africano, y creo que eso podía funcionar, podía cuajar, pero sabíamos que las pretensiones económicas de Tagliafico eran muy altas y había muchos clubes importantes detrás del jugador argentino, pero el Real Oviedo en esta posición debe reforzarse sí o sí. Aquí no debe haber ninguna duda por parte de la directiva. Pasamos ahora a el eje de la zaga, a los centrales, donde a día de hoy el Real Oviedo cuenta con David Costas, Dani Calvo y Oyer Luengo. Son 3 centrales que para segunda eran una garantía, eran un seguro atrás, eran de las mejores parejas de la categoría de plata. Pero claro, aquí das un salto, el nivel sube, la exigencia crece y hay que verles en primera división. Probablemente David Costa, si no hubiese tenido todas estas lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, hubiese jugado mucho más en primera división. Y en su día, cuando tuvo la oportunidad con el Celta, a lo mejor, si no hubiese tenido esas lesiones, pues se hubiese quedado ahí, no lo sé. Pero el Real Oviedo tiene que buscar un cuarto central. Es cierto que hay algún chaval por la cantera que lo está haciendo muy bien, y estoy hablando de Marco Esteva, luego tienes lo de Jaime Vázquez, pero probablemente el equipo necesita otro central. Hay 2 opciones: o apostar por un tío con experiencia que a lo mejor pues no tengas que pagar una gran cantidad porque ha quedado libre o porque es fácil llegar a un acuerdo con el club al que él pertenece, o por otro perfil, un central más prometedor, joven, con talento, que apunta maneras, y uno de esos nombres pues es Kevin Lo Mónaco. Lo tenéis en el vídeo que subí de rumores, en mi opinión, sobre este jugador. No voy a comentar más, pero aquí el Real Oviedo necesita un central. Y con esto no estoy diciendo que no confío en David Costas, Dani Calvo y Oyer Luengo, porque la verdad es que por lo que han hecho en estas últimas temporadas, los 3 se merecen que confiemos en él.
en ellos. Pero esto es primera división, el Real Oviedo necesita reforzarse y yo creo que necesita un central para que sea titular, acompañando a un David Costas, a un Dani Calvo o incluso a un Oyer Luengo, porque Oyer Luengo va a seguir creciendo. Ya veremos cómo se da el mercado en cuanto a la posición de central. Vamos ahora con el centro del campo, primero por los pivotes. A día de hoy el Real Oviedo cuenta con Quasi Sibo, Alberto del Moral y Yayo, Pelayo. Yayo viene del Lugo, bueno, es canterano de toda la vida del Real Oviedo, ha estado cedido esta última temporada en el Lugo, donde lo ha hecho bastante bien y donde hablan muy bien de Yayo. Desde Galicia hablan bastante bien de este joven futbolista de 20 años, que ahora en verano cumple 21. Luego Alberto del Moral, que ha sido un futbolista con esos altibajos en la temporada, con sus más y sus menos, sobre todo con los menos, porque la verdad que en su paso por el Oviedo en esta última temporada, pues las sensaciones no han sido muy buenas. Es cierto que la pretemporada fue buena y el inicio fue bueno, marcando el gol que le daba la victoria al Real Oviedo en la primera jornada de la Liga Hypermotion, en una jugada a balón parado, si no me equivoco, donde Alberto del Moral marcaba ese gol de cabeza. Y luego Quasi Sibo, ¿no? Quasi Sibo, uno de los nombres propios de esta última temporada del Real Oviedo por la gran campaña que ha realizado. Aquí el Real Oviedo debe reforzarse. Alberto del Moral va a salir. Alberto del Moral, lo normal es que salga. Yo esta pretemporada que acaba de arrancar hace unos días, bueno, considero que aquí Pelko debe analizar y evaluar a todos los jugadores que a día de hoy forman parte de esta plantilla, y puede haber una sorpresa, y a lo mejor un Alberto del Moral sorprende, ¿eh? No sé yo si va a sorprender, pero ojo, confío más en Yayo, ¿eh? Yo confío más en Yayo y a mí me haría ilusión que Yayo fuese importante en el Real Oviedo. Ahora sí, las oportunidades pues son escasas, las oportunidades pues bueno, es muy difícil ganarte un puesto en este Real Oviedo, y más estando en primera, es muy caro a día de hoy, y el Real Oviedo debe reforzarse, creo que por un perfil de pivote diferente al de Quasi Sibo. Al final Sibo es ese perfil que te da esa contundencia, ese empaque, bueno, todo lo que hemos ido comentando los últimos vídeos, ¿no? Analizando los partidos, ¿no? Todo lo que aporta Quasi Sibo a la hora de destruir juego sin balón, aporta mucho en esas basculaciones, a la hora de robar pelota, y pues lo ha hecho muy bien esta última temporada, pero creo que el Oviedo necesita un pivote más fino, con más clase, algo más de elegancia, ¿no? Sobre todo, pues a la hora de tener el balón, que ayude mucho a la hora de iniciar las jugadas, ¿no? En esa salida de balón, que Colombato, pues si no está jugando Sibo y está jugando ese X pivote, pues no tenga que bajar tan abajo, no le obligue a dar tantas ayudas, ¿no? Porque eso al final, pues también te desgasta y hace que una parte del campo pues no esté tan cubierta, o Colombato pues en otras partes no esté tan presente. Entonces yo creo que otro perfil de pivote lo necesita el Real Oviedo. ¿Puede ser Yayo? Pues a mí me gustaría que fuese Yayo, y que Yayo este año pues fuese el bombazo del Real Oviedo, ¿no? Es muy complicado, pero para algo está la pretemporada, no solo para prepararte para el inicio, sino también para descubrir a jóvenes talentos. Así que habrá que ver, y Belko aquí debe analizar la situación detalladamente, minuciosamente, y ya verá el técnico serbio qué es lo que debe hacer en esta demarcación. Pero así de primeras yo creo que el Real Oviedo necesita un pivote que cumpla con las características que he dicho. Pasamos ahora al centro del campo. Colombato, Alberto Reina, Jaime Seoane, Cazorla y Cardero son a día de hoy interiores, peloteros, como queráis llamarlo. Incluso Colombato lo podríamos meter dentro de esa posición de pivote, ¿no? Pero bueno, le he metido más como interior, como pelotero. Es un jugador que puede jugar perfectamente en la base de la jugada. Luego tenemos a Alberto Reina, la nueva incorporación, que habrá que verle. Puede jugar tanto en la base de la jugada como más adelante, pero yo creo que en el Real Oviedo puede que tenga más opciones de jugar en la base de la jugada. Ya lo veremos, donde juega Colombato, pero aquí considero que Colombato está por delante de Alberto Reina. Al final Colombato en estas dos últimas temporadas ha sido esencial, ¿no? En el Real Oviedo, cuajando dos muy buenas temporadas. Le sigue Jaime Seoane, podemos ver aquí en pantalla a Jaime Seoane. Un Jaime Seoane pues que la idea del grupo Pachuca era que saliese al Pachuca, ¿no? Que se fuese al equipo mexicano.
Jaime Seoane tiene la opción de escoger equipo entre Club León, Pachuca y Real Oviedo, y Jaime Seoane se quiere quedar en el Real Oviedo. Yo lo entiendo, es comprensible, es totalmente entendible que un jugador como Jaime Seoane se quiera quedar en el Real Oviedo. A mí me parece válido para esta plantilla. Que como titular a lo mejor pues ya no le da, o que la primera división es muy exigente y que con el nivel que ha demostrado en estas 2 últimas temporadas para ser titular no le da, sobre todo porque le ha faltado continuidad, pues probablemente ahí estemos de acuerdo. Pero como suplente, e incluso a lo mejor Jaime Seoane esta temporada es capaz de despuntar y dar ese paso que no está siendo capaz de dar en estas últimas temporadas. Es un jugador que en su día en el Huesca aportó mogollón, sobre todo llegando en segunda línea, marcando bastantes goles, produciendo. No sé, habrá que ver, pero a mí para primera me parece que puede aportar. No como titular a lo mejor, pero creo que hay que seguir creyendo en Jaime Seoane porque calidad tiene, ha demostrado a lo largo de estas 2 últimas temporadas que sabe ayudar en la distribución, a la hora de cambiar el juego, ¿no? De cambiar el guión de los partidos ha sido importante en más de una ocasión. Y por qué no ver a Jaime Seoane en primera división. Luego Santi Cazorla renovado con el Real Oviedo una temporada más hasta 2026. Orgullosos, ¿no?, de tener a un jugador como Santi en nuestra plantilla. Un jugador que para titular pues ya no está, pero para tener de vez en cuando minutos, incluso alguna vez salir de titular, pues oye, creo que puede aportar también por esa madurez, por esa experiencia, por ese legado que ha ido dejando a lo largo de estos últimos años. Y luego le sigue Alex Cardero ya, como podéis ver, el último hombre ya de este centro del campo. Un Cardero que se ha hablado de una cesión, pero parece que se va a quedar, y yo aquí estoy de acuerdo con la directiva. Alex Cardero se debe quedar en el Real Oviedo. Ha demostrado en esta última temporada cosas interesantes. Un futbolista que es muchas veces ese efecto gaseosa, capaz de dinamizar los encuentros, de generar un poco ahí de caos, y es un futbolista diferente al resto probablemente, y que pelea además con ese punto honor canterano que siente los colores, y yo me quedaría Alex Cardero. Estamos viendo que como peloteros podemos ver a 5 jugadores, ¿no? Al final han dejado la plantilla pues jugadores como Francisco Portillo, y son 5 jugadores. Cazorla, tienes que tener en cuenta que va a haber momentos de la temporada que a lo mejor no está por tema lesiones, por tema molestias, por temas físicos, y a lo mejor te quedas con 4. Aquí el Real Oviedo debe reforzarse, como mínimo fichar a un centrocampista, o incluso 2. Ya veremos cómo se refuerza el Real Oviedo, pero aquí necesita apuntalar la posición del centro del campo, fichando probablemente a más de uno, ¿eh? Y si metemos ya la posición de pivote como centrocampista, porque al final los pivotes son centrocampistas, pues como mínimo 2 centrocampistas debe fichar el Real Oviedo. Pasamos ahora a la posición de extremo derecho, donde el Real Oviedo cuenta a día de hoy con Haizen Hassan y con Paulino. Haizen Hassan lógicamente se debe quedar tras el año que ha hecho, pertenece al Real Oviedo, inversión bien realizada por parte del conjunto Carballón, y Paulino pues es la duda. Yo Paulino me lo quitaría de encima Paulino, porque creo que en estas 2 últimas temporadas ha demostrado que le ha faltado regularidad, especialmente en esta última. La primera no fue mala, considero que fue un buen año de Paulino, pero creo que a veces está a lo que no toca. Creo, sin tener tampoco todos los conocimientos, sin observarle 24 horas, ¿no? Al final, el que sabe mejor esto es Belko y el cuerpo técnico y sus compañeros, pero yo creo que Paulino a veces está a lo que no tiene que estar. Es un jugador que calidad tiene, no es malo, pero creo que aquí el Real Oviedo debe reforzarse. Paulino, pues mandarlo a un Pachuca, a un León, o si viene un club pues y paga una cantidad interesante o un precio bueno, considero que se le puede dar salida a Paulino, y tienes que ir a por un extremo derecho. Vamos ahora a la posición de extremo izquierdo. En la de extremo derecho tampoco hay mucho más que comentar. He metido aquí a Borja Sánchez, sabiendo que también se puede decir que es centrocampista, porque puede actuar como media punta, no es un extremo puro, no es ese perfil de extremo. A mí Borja Sánchez es un jugador que siempre me ha gustado,
pero que estamos comentando en este vídeo cómo hay varios jugadores que le falta regularidad. Y a Borja le ha faltado durante más de una temporada, sobre todo en estos últimos años. A mí Borja Sánchez, bueno, lo primero que tengo que decir es que Borja Sánchez le ha dado un mogollón al Real Oviedo y de estos últimos 10 años ha sido de los jugadores más importantes, y debido a esto creo que tenemos que reconocer todo lo que ha hecho y que al final forma parte de este ascenso. Luego tenemos a Ilia Chaira, un Ilia Chaira que a todo apunta que va a ser el extremo izquierdo titular. A mí me gusta mucho y es un futbolista que está creciendo y va a seguir creciendo. Y podemos ver este año todavía una mejor versión del futbolista marroquí, que además aporta a nivel de cifras. Me gusta mucho. Y luego Brandon Domínguez, un misterio, a ver cómo funciona en esta primera división. Aquí en el extremo izquierdo, no sé si el Real Oviedo se va a reforzar. Borja Sánchez, ya veremos qué pasa con él, si es capaz de convencer a Veljko Paunovic, lo podéis poner en comentarios, pero yo creo que ahora a día de hoy el Real Oviedo tiene que intentar ir como mínimo a por un extremo, y si ese extremo juega a la derecha, pues mejor, porque al final creo que hay que tener una pieza que pueda darle descanso a Hessein Hassan, ya que Paulino, pues no sé, poner en comentarios cómo lo veis, porque yo con Paulino tengo dudas, la verdad. Y pasamos a la posición de killer, de 9 de Ariete, delantero centro. El Real Oviedo a día de hoy cuenta con Fede Viñas, con Salomón Rondón y con Daniel Parachip. Fede Viñas, como se ha confirmado, bueno, no sé si se ha hecho oficial. Bueno, si ha entrenado con el equipo, entiendo que ya se confirma definitivamente que continúa una temporada más en el Real Oviedo. Luego Salomón Rondón, una de las nuevas incorporaciones, y Daniel Parachip, que parece que va a salir, ya se ha cedido o traspaso. Fede Viñas a mí me gusta mucho, confío plenamente en él. A mí Fede Viñas me gusta mucho, y es un futbolista en el que he depositado mis esperanzas, ¿no? Confío en él mucho. Luego Salomón Rondón, ya tenéis el vídeo en el canal, ¿no? Analizando a este jugador y lo que le puede dar al Real Oviedo. Y parece que se puede ir a por otro perfil de delantero con algo más de movilidad. Se ha hablado de Urquieta, de varios nombres. Ya veremos si acaba recalando un delantero centro al Real Oviedo. Sería uno más y por lo tanto el Real Oviedo contaría con 3 delanteros centros, que no está mal. Con 2 te tiene que dar. Creo que tampoco debe ser la prioridad. Si Fede Viñas logra tener ese nivel que llegó a tener en el Club León, en la Liga Mexicana, teniendo ese nivel, creo que ya puede sumar bastantes goles en el Real Oviedo, sabiendo que además es un futbolista que todavía tiene 27 años y que puede crecer. Esta última temporada no ha sido mala de Fede Viñas. Las lesiones pues han sido un obstáculo en esta última temporada. Han sido pues un obstáculo tremendo para él, un escollo. Y vamos a ver si este año tiene más suerte y más fortuna. Si las lesiones le respetan, creo que es un jugador que le puede dar mucho al Real Oviedo. Y con esto terminaríamos el vídeo de hoy. Sería un pequeño balance de la plantilla del Real Oviedo. Ya he dicho más o menos dónde creo que se debe reforzar el Real Oviedo. Un portero debe fichar, ya sea titular o suplente. Si hay una oportunidad interesante de mercado, me lanzaría a por ella, ¿no? En esa posición. Luego un lateral derecho suplente, un lateral izquierdo titular, un central, luego un pivote, y luego con mínimo un pelotero, como mínimo un pelotero, incluso 2, y luego arriba un extremo derecho, y la posición delantero centro, pues a lo mejor te puedes lanzar a por otro killer. La directiva tiene que tener claras cuáles son las prioridades, y a día de hoy las prioridades son un lateral de izquierdo, un pivote, un pelotero, y ya luego pues reforzar la plantilla y tener algo más de calidad, ¿no? Y por último quedan los canteranos, bueno, quedan 2 canteranos, ¿no? Marco Esteban y Jaime Vázquez. El Real Oviedo Vetusta ha subido a segunda red, y aquí la pregunta es, ¿se les queda corta esa categoría? A Jaime Vázquez, desde mi punto de vista, sí, y Marco Esteban, pues a lo mejor también. Jaime Vázquez tiene 19 años, Marco Esteban 18, son prácticamente del mismo año. Vamos a ver, porque en esta primera sesión de entrenamiento Veljko no ha convocado, no ha citado a Jaime Vázquez, a Marco Esteban sí. Probablemente se debe a que Veljko a Jaime Vázquez no le ha visto apenas, porque cuando llega Jaime está en el Celta de Vigo B, en el Celta Fortuna.
Vamos a ver en cuanto conozca un poquito más a este jugador si empieza a ir con el primer equipo. Ya sabéis mi opinión sobre Jaime, que a mí es un futbolista que creo que ha demostrado cosas bastante interesantes. Ahora, primera división es otra cosa que segunda. Yo en caso de que Belko le vea flojito para primera, le mandaría a un equipo de segunda división. Es verdad que formar una dupla en segunda ref con Marco Esteban y Jaime Vázquez puede ser muy buena dupla y lo pueden hacer realmente bien, pero al final creo que el Real Oviedo también debe priorizar que sus jugadores crezcan pues lo máximo posible para que el día de mañana puedan estar en primera división jugando con el Real Oviedo, que al final pues debe ser el objetivo. Eze, que es otro de los centrales canteranos del Real Oviedo, ya se ha confirmado, se marcha al Real Avilés y tampoco creo que haya que hablar sobre muchos más nombres de la cantera porque a día de hoy no hay grandes nombres que estén sonando para reforzar al primer equipo, la verdad. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.